Días. Don Carlos Alberto Richard Porques, buenos días. Don Luis Alberto Rogelio Plaza Sánchez, buenos días. Doña Marcela Alejandra Morales Saliste, buenos días. Doña Pamela Solange Riquelme Luyola, buenos días. Y don Gerardo y don Oscar Lantadilla Tapia. Buenos días. Ya. Corresponde hacer uso de la palabra a la defensa del señor Plaza a cargo del abogado señor Caroca. Tiene la palabra. Gracias, su señoría. Después de 18 días de audiencia ininterrumpida, nos corresponde cerrar esta ronda de intervenciones por la parte de la defensa. Su señoría, después de una audiencia que, como se ha tratado de señalar en diversos medios, constituye una de las más largas de esta naturaleza desde que en el lejano año 2000 comenzó a regir este sistema de justicia penal basado en audiencias orales. Su señoría, si hay algo que pudiéramos señalar para comenzar esta exposición, es que este caso había sido denominado, comillas, ¿no es cierto?, de la basura, y hasta este momento la verdad es que la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué tiene que ver la basura? ¿Dónde está la basura? ¿Por qué en definitiva se le dio ese rótulo? Porque a nuestro parecer el resultado de lo que nos ha mostrado hasta el momento el Ministerio Público, y de hecho ya tuvo su oportunidad de exponer con extensión, con extraordinaria extensión, sus antecedentes, la verdad es que si a mí personalmente me hubiesen dicho hacia el mes de abril, cuando retomamos, como vamos a explicar luego, la atención de este caso, la atención profesional de este caso, que nos íbamos a encontrar con estos antecedentes para tratar de demostrar la procedencia de la cautelar de prisión preventiva, en este caso respecto a nuestro representado, el alcalde de Cerro Navia, don Luis Plaza Sánchez, la verdad es que sencillamente no lo hubiésemos creído. Es decir, no hubiésemos pensado jamás que la cantidad y la pobreza de antecedentes con que el Ministerio Público pretende fundar esta medida cautelar podía ser de esta entidad. Efectivamente, su señoría, debemos recordar que se han expuesto muchísimos antecedentes, como decíamos, tanto por parte del Ministerio Público como en una situación bastante inédita por las defensas que me han precedido. Obviamente que a estas alturas, su señoría, antecedentes nuevos que aportar hay pocos, pero hay, incluso más de lo que debiera acontecer después de estos 18 días de audiencia. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer, su señoría, tratando de demostrar el acerto inicial de que nos encontramos ante una situación bastante insólita por la pobreza antecedente por parte del Ministerio Público, es que vamos a tratar de hacer una lectura más, diríamos, concienzuda de los antecedentes que están básicamente en la carpeta investigativa, con la convicción, su señoría, de que el tema es bastante simple a esta altura de lo que se pudo creer en un primer momento. Decimos e insistimos que esta es una formalización muy deficiente. Y vamos a partir citando el ejemplo de Citeluz, su señoría. La verdad es que este ejemplo lo cambiamos el día de ayer, porque íbamos a pensado inicialmente que íbamos a partir como ejemplo de una formalización deficiente el caso de los vehículos. Pero cambiamos a Citeluz, sobre todo cuando escuchábamos ayer el debate donde se planteaba por parte especialmente de la colega del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre, con particular ahínco, la sujeción o la necesidad de sujeción, nos decía, a las bases de licitación de aquella situación, ¿no es cierto?, que dio origen en la municipalidad de Cerro Navia, pero la verdad, su señoría, es que no escuchamos ninguna palabra
no se ha dicho nada respecto de este señor, Gerardo Ramírez Rodríguez. Él es el que debiera estar sentado acá y él es el que debió, su señoría, en definitiva, haber sido objeto de la mayor cantidad de indagación posible. Y eso no ocurre. Y la explicación es una sola. Deficiencia, pero increíble. Sinceramente, no lo puedo creer que hayamos llegado a esta altura y de una investigación que se ha extendido por tanto tiempo sin que sepamos quién es este señor, sin que haya sido el centro del debate en relación a este caso. Y yo decía ayer, y aquí tengo los antecedentes del contrato Citeluz, ya, necesito una sola hoja respecto de esta causa para desvirtuar esta imputación concreta a Citeluz. ¿Por qué, su señoría? ¿Quién es Gerardo Ramírez Rodríguez? Gerardo Ramírez Rodríguez, su señoría, es el representante legal de la empresa Citeluz. Es la persona que firmó el acta, o mejor dicho, como representante legal, la postulación a la licitación por parte de la empresa Citeluz. Y es la persona, su señoría, que en calidad de representante legal de la misma empresa firmó el contrato a que dio origen a aquella licitación. Tengo un par de láminas con posterioridad para mostrar la hoja respectiva, pero, como digo, lo estoy usando como ejemplo. ¿Y qué tiene que ver esto, su señoría? ¿Qué tiene que ver el señor entonces Ramírez Rodríguez? Que a esta altura no debe tener idea que existe, probablemente habrá escuchado en los medios de comunicación, pero no debe tener idea, digamos, de lo que yo estoy diciendo, por la sencilla razón, su señoría, que se ha perdido el norte acerca de la imputación de qué se trata. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo el Ministerio Público respecto a esta licitación? Nos estaba diciendo, su señoría, que esta licitación se la adjudicó utilizando testaferros que originalmente se nos señaló que era el señor Lorenzo Pérez, un grupo delictual supuestamente encabezado por el señor Marcelo Torres Ferrari. Pero ¿qué pasa, su señoría? Como sabemos, para que efectivamente se hubiese podido concretar aquella defraudación, aquel fraude al fisco, como jurídicamente se lo calificó por parte del ente persecutor y querellantes, bueno, debió haberse producido, obviamente, su señoría, una apropiación o un traspaso de dineros a esta empresa Citeluz, y ese traspaso, guiado por supuesto por el dolo, debió haber en definitiva, su señoría, haber sido transferido a los bolsillos de los imputados. Es decir, debió haberse señalado, y ya veremos luego con qué grado de convicción en esta audiencia, porque creo que también hay cosas que precisar, es decir, debió haberse al menos insinuado, al menos haber demostrado a través de algún antecedente, ya que se nos ha dicho no prueba, al menos de algún antecedente, que efectivamente los dineros percibidos por este señor o por quien corresponda en representación de la empresa Citeluz, y digo por quien corresponda porque no sabemos nada de Citeluz a la luz de los antecedentes, valga la paradoja, digamos, a la luz de los antecedentes de la propia carpeta investigativa. Debió, digo, haberse establecido a través de algún antecedente que la percepción de aquellos dineros efectivamente llegó de alguna forma a los bolsillos de las personas aquí imputadas, incluyendo mi representado. Pero nada de eso, su señoría, ha acontecido. No hay, pero ni el más mínimo antecedente conducente precisamente a demostrar aquella situación. Es decir, que Citeluz, en definitiva, efectuó un contrato fraudulento, aprovechándose, como se nos ha repetido hasta la saciedad, del manejo supuesto de las bases que habría tenido lugar al momento de la licitación en aquella municipalidad, y que eso se tradujo en un beneficio económico en favor de las personas aquí imputadas, no de otras. Y, su señoría, voy a reconocer una cosa. No tenía idea yo quién era Citeluz, obviamente, al comenzar esta incursión en la carpeta investigativa, y tenía la duda, por ahí escuché si el nombre correcto era Citiluz o Citeluz.
Citiluz me parecía lejanamente haber escuchado en España una empresa de ese nombre y recurrí, como lo han hecho otras colegas acá, ¿no es cierto?, como según nos han explicado en esta misma audiencia, a Google. Y bueno, efectivamente constaté que Citiluz es otra empresa, por lo menos en una primera visión, a ese nivel de antecedentes, y que en cambio Citiluz es una empresa transnacional. Citiluz es una empresa española, por ejemplo, tiene la luz, el alumbrado público en Valencia, en España. Pero Citiluz, su señoría, en estricto rigor se llama Citelum. Citelum es, yo tratando de relacionarla, por supuesto, creyendo a primera vista en la seriedad de la imputación, respaldada por una señora fiscal regional, obviamente, bueno, pensé la relación, por supuesto, entre Citiluz y el señor Lorenzo Pérez. Pero como decía, con sorpresa, pude advertir que el nombre verdadero de esta empresa transnacional es Citelum, ya traducido al español Citeluz, y que, bueno, se define a sí mismo en las primeras 2 líneas de su página web, en español al menos, como líder mundial en alumbrado público. Entonces mi estupor, su señoría, fue, bueno, Lorenzo Pérez, vaya, tiene, ¿no es cierto?, una empresa líder mundial, o por lo menos se autoadjudica como líder mundial en iluminación pública urbana. Pero lo peor vino a continuación, su señoría, cuando pudimos advertir que esta empresa Citeluz tiene como lema luz en el planeta. Es decir, pensé, bueno, y de manera coloquial, ¿no es cierto?, que agrandado el señor Lorenzo Pérez. O sea, luz para el planeta, si no entiendo mal, digamos, la traducción, a su empresa. Pero, su señoría, en definitiva, el único antecedente que hemos podido tener de la empresa Citeluz es lo que importa, es decir, quién maneja esa empresa, quién se adjudicó la licitación, quién preparó esa licitación y quién se la adjudicó. Lo único que hemos escuchado es de la defensa del señor Lorenzo Pérez, precisamente la colega Diana Correa, que nos explicó que en Chile estaba constituida aquella empresa como una agencia de una empresa extranjera y con ejecutivos brasileños. No retuve más antecedentes, su señoría, pero creo que esto es suficiente para ilustrar, sobre todo a los colegas, ¿no es cierto?, y en particular espero, por las razones que voy a explicar más adelante, a los de la parte acusadora. Su señoría, no puede pretenderse que aquí hay un fraude al fisco si no se han expuesto aquellos antecedentes esenciales para poder dar por constituido mínimamente un delito de esta naturaleza. No puedo creer, su señoría, y soy bien sincero, que el día de ayer el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado se hayan desgañitado analizando bases de licitación, aclaraciones de las bases. Recuerdo, a lo mejor mal, digamos, a la colega Aguirre precisamente, señalándoles que la aclaración número 57 o la 16 o no sé qué, de las bases de licitación, por ejemplo, establecían la experiencia o la necesidad de la experiencia nacional e internacional en relación a Chilectra. ¿Qué tiene que ver eso, su señoría, con la imputación? ¿Qué tiene que ver, no es cierto?, con la imputación de fraude al fisco? Es decir, en definitiva, su señoría, creo que si pudiéramos hacer un parangón, es como si en una formalización por el delito de homicidio hubiésemos llegado, ¿no es cierto?, a la audiencia al cabo de un par de horas, por mencionar una audiencia cualquiera, y finalmente el Ministerio Público nos hubiera dicho, ¿no es cierto?, bueno, pero no tengo autopsia, no tengo certificado de defunción, en definitiva, no tengo nada que diga que precisamente la persona se encuentra, supuesta víctima, se encuentra fallecido. ¿Qué haría, su señoría, qué haríamos los que nos dedicamos a este tema, digamos, penal, de persecución penal, en una situación de esa naturaleza? ¿Cómo calificaríamos aquella imputación? Y mi colega, ¿no es cierto?, se me había adelantado, Germán Cueto, chapuza, su señoría, chapuza. ¿De qué otra manera voy a denominar una imputación
en la cual se omite cualquier antecedente, pero de lo que era esencial en la imputación en concreto. Es decir, si no tenemos un peritaje, no tenemos un indicio se nos ha dicho, bueno, pero están los antecedentes de la recepción del dinero. ¿Por quién, su señoría? ¿Quién fue el que recibió los dineros de esta licitación? Allá nos decía también alguna colega, para no seguir personalizando, es que esto significó 174 millones de diferencia. ¿Quién lo dice, su señoría? ¿Dónde está el peritaje de los 174 millones? ¿Ah? Y por allá otra nos decía, no, es que hay un antecedente por ahí, un papel apócrifo, ¿ya?, escrito donde habla de 80 millones por iluminación. ¿Qué tiene que ver, su señoría, un papel apócrifo a través del cual se pretende vincular a un alcalde, y aparentemente ese alcalde sería nuestro representado, don Luis Plaza? ¿Qué tiene que ver, su señoría? ¿Cómo se puede establecer esa relación? ¿Cómo se puede pretender incluso que vuestra señoría pudiera llegar a establecer la hilación entre esos vagos antecedentes y un cargo tan grave como ese? Entonces, su señoría, resumiendo esta primera aproximación al tema, si yo tuviera que decirle en este momento de manera coloquial a mi representado respecto de este cargo, si no se ha dicho nada, su señoría, sobre lo que interesa a efecto de la defraudación, si no hay nada, bueno, don Luis, no tenemos nada más que hacer acá, nos vamos a la casa, ¿ya? Porque yo entiendo, su señoría, que no cabe otra decisión que entender que no se puede dar por acreditado el presupuesto de la letra A del artículo 140 sobre estas bases en relación a esta imputación concreta. Con varias agravantes, su señoría, con varias agravantes, es decir, con varias agravantes, porque primero es una investigación que se ha extendido por más de 4 años, no sé exactamente cuántos, digamos, pero casi 5. Es decir, su señoría, todo este tiempo ha tenido el Ministerio Público, si sostuvo que esta imputación de la adjudicación a Citeluz constituía uno de los delitos base de la asociación ilícita, delitos base del lavado de activos, delito, ¿no es cierto?, que merece la calificación de fraude al fisco y la solicitud de medida cautelar de prisión preventiva, no respecto de cualquier persona, sino que de alcaldes de algunas de las comunas más importantes del país. Es decir, su señoría, es que no lo puedo creer, y lo digo con honestidad y con sinceridad, digamos, que sobre esa base se esté pidiendo esta medida cautelar a estas alturas de la investigación. Y para no seguir insistiendo sobre el punto, su señoría, porque creo que la situación es similar estoy diciendo, este fue solo un ejemplo, en relación a las demás imputaciones, por lo menos lo que dice relación con nuestro representado. Digo, para no seguir estancado en este punto, retomemos entonces el sentido profundo de esta audiencia. ¿De qué se trata esta audiencia? Para que no nos perdamos. Estamos discutiendo, su señoría, obviamente, sobre una solicitud de medidas cautelares dentro de un proceso penal, obviamente en base a audiencias orales. Y en este caso, su señoría, como había adelantado delante, obviamente que la información principal debe provenir del ente persecutor y querellantes que se han adherido en su caso, que pretenden que se adopten medidas cautelares intensas, en nuestro caso prisión preventiva, respecto a nuestro representado, y lógicamente, su señoría, a ese ente persecutor es el que le corresponde allegar la cantidad de información necesaria para que vuestra señoría se pueda formular convicción en los términos del artículo 140. No se trata aquí de discutir qué tipo de convicción. Digo convicción o convencimiento, como no es un problema técnico, digo para
acreditar esas pretensiones del Ministerio Público y en este caso del querellante Consejo de Defensa del Estado. Pero vuestra señoría, en este caso, probablemente por varias razones, por la extensión, por la repercusión mediática, no quería, obviamente por los afectados, por los imputados, sino que fundamentalmente entendemos, como esperamos demostrar por el Ministerio Público, lógicamente, su señoría, es que no esperaban un escrutinio de la naturaleza que se ha llevado a cabo, de la información con la que ellos contaban para acreditar sus pretensiones cautelares. Es decir, su señoría, el hecho de que este tribunal, teniendo en cuenta, sin lugar a duda, no voy a entrar yo, por supuesto, a establecer las razones, pero no puedo sino felicitarme por ello, por haber estado, digamos, en una audiencia en la cual se le ha dicho al Ministerio Público, ¿no es cierto?, usted tiene que entregar los antecedentes de verdad con los que cuenta para acreditar lo que usted pretende en los términos del artículo 140 del Código Procesal Penal. No vamos a hacer aquí, no hemos hecho, y en definitiva el resultado, entendemos, incluso va a ser obviamente congruente con aquello, un examen ligero, un examen superficial, si se permite la expresión, como en muchas audiencias de esta naturaleza ocurre. No, acá se ha hecho un examen profundo, extenso, extensísimo, podríamos decir, sobre el contenido y la calidad de la información con la que el Ministerio Público pretende acreditar su petición de cautelar. Y en ese sentido, su señoría, la verdad es que, como sabemos, la defensa podríamos habernos limitado a negar estas imputaciones, sin necesidad de acompañar antecedentes, pues obviamente nos favorece la presunción de inocencia. Sin embargo, la verdad es que los antecedentes del Ministerio Público, como dan cuenta de una investigación absolutamente deficiente, obviamente aquellos antecedentes han sido totalmente insuficientes, su señoría. Podríamos decir negligente, vergonzoso. Y creo, y el adjetivo, digamos, que creo que se lo merece, la situación que acabo de señalar respecto a Citeluz. En definitiva, su señoría, se trataba casi todas de elucubraciones sin base. Pero, y aquí viene una de las tesis principales de mi defensa, su señoría, tratando de desentrañar por qué llegamos a esta situación. Es decir, por qué tenemos una imputación con tan pocas bases y cuál es la gravedad de esta situación. Su señoría, yo creo que aquí efectivamente hay una situación detrás de esta imputación, no sé si tácita, implícita, quiero creer que es así, pero que lógicamente tiene que ver con consideraciones de orden político, como enseguida voy a tratar de explicar, su señoría. Es decir... señor Caroca, ¿me perdona un segundo? Fiscal. Su señoría, la Fiscalía, al igual como lo hizo el día lunes a primera hora, solicita la moderación del debate en el siguiente sentido. Se están haciendo afirmaciones y particularmente una que está en la lámina sobre con filtraciones mantuvo el tema vigente, aduciendo o en definitiva sosteniendo a través de esa lámina que es la Fiscalía la que filtra a la prensa. El señor Caroca, como abogado, sabe que una afirmación de esa naturaleza implicaría que un fiscal del Ministerio Público no solamente faltó a sus deberes funcionarios, sino que además y eventualmente podría estar cometiendo un delito. En este sentido, su señoría, la Fiscalía solicita, conforme a sus facultades, y lo que solicitamos el día del lunes, que se limite el debate. Uno puede entender que lo que se está haciendo en términos generales, es decir, esta investigación es insuficiente. Pero otra cosa es empezar a sostener imputaciones tan graves como las que se sostiene en la lámina, donde en definitiva, y también en la argumentación, se aducen otro tipo de consideraciones más allá que los deberes funcionarios que se traducen en este caso a la investigación y al ejercicio de la acción penal pública. No quiero recordar, porque todos lo sabemos, pero parece que es necesario, la tipificación que nosotros tenemos en el artículo 182, el deber de secreto reserva y la sanción penal que lleva el incumplimiento de esos deberes.
Debo recordar en este caso que respecto de eventuales filtraciones anteriores que se produjeron, ya existe una investigación penal que lleva un fiscal regional. Por lo tanto, su señoría, exijo moderación del debate, y si se van a hacer aseveraciones tan graves como que la Fiscalía, un fiscal del Ministerio Público, está filtrando, que se diga si se va a hacer la denuncia o no, y si es eso lo que se está insinuando. Fiscal, una consulta. Respecto a la moderación del debate, ¿se refiere específicamente a la lámina o al contenido de las expresiones del señor abogado? Las dos cosas, su señoría. Porque en la lámina, previo a lo que dijo, y por eso se pone esta lámina, ¿cierto? Y se dice, la Fiscalía ha generado expectativas a través de filtraciones. Eso para nosotros, desde nuestra responsabilidad funcionaria, implicaría la comisión de un delito. A lo menos una infracción administrativa en la lámina. Acto seguido, y esto ya en términos del debate, se asevera que acá hay intencionalidad política. Son dos aseveraciones que en términos de lo que significa desde la perspectiva del Ministerio Público implican infracciones a los deberes funcionarios, su señoría. Desde ese punto de vista solicito moderación del debate. Se le solicita a la defensa del señor Plaza, asumida por el abogado señor Caroca, en primer lugar, la moderación del debate en los términos que se planteaba por el Ministerio Público, es decir, tratándose de una audiencia en la cual se discute medidas cautelares de carácter personal y en relación a su representado en la prisión preventiva, basarnos única y exclusivamente en supuestos materiales del artículo 140, letras A y B, y necesidad de cautela. En segundo lugar, respecto de también lo que ha señalado el propio Ministerio Público en esta audiencia, si efectivamente por parte de la defensa del señor Plaza existen segundas intencionalidades o la comisión de algún tipo penal vinculado con la filtración de informaciones respecto a esta causa, y tal como lo ha señalado el propio persecutor penal, se ejerzan las acciones correspondientes en el ámbito pertinente. Por lo tanto, en primer lugar le pido que por favor retire la lámina y pasemos a otra lámina que tenga relación con los argumentos jurídicos de su presentación, y tal como se señaló en la resolución, si existe algún antecedente respecto de la comisión de algún tipo delictivo en relación con filtración de información, se haga la denuncia o se presente la acción correspondiente. Puede continuar, señor Caroca. Gracias, su señoría. Obviamente tengo presente lo que no alcanzo a leer la lámina, espera un segundo. Sí, señoría, pero nuevamente, se insiste, la primero fue introducirlo a través del debate y ahora a través de la lámina, objetivos impropios. Por favor, le solicito que vayamos a alguna lámina que no haga ningún tipo de alusión. Yo entiendo cuál es el planteamiento de la defensa y tal como el señor Ministerio Público, en orden, pongámoslo así, a la calidad de la investigación. Pero tratemos de omitir cualquier tipo de referencia a segundas intenciones. Salvo, y vuelvo a hacer en ese sentido, y me hago propias las palabras del Ministerio Público, si existen antecedentes concretos de estas segundas intenciones, por favor, presentar las acciones correspondientes ante la sede penal que corresponde. Y ahora nos abocamos a los elementos de la medida cautelar de prisión preventiva en relación a los delitos que se han imputado al señor Plaza. Señor Caroca, por favor. Ya, gracias, señoría. La verdad es que mi interés, obviamente, es centrarme en los aspectos jurídicos. Las afirmaciones que yo estoy señalando son al calor y al nivel del debate que hemos tenido, digamos que es duro. Sí, sí. Yo explicaba, ¿no es cierto?, que estamos en un juicio en base a audiencia. Yo entiendo que hay aseveraciones que obviamente pueden molestar al Ministerio Público, así como hay otras que molestan a esta defensa, pero en mi caso, su señoría, jamás he sido de estridencia, sí de lenguaje ácido quizás, y lo que estoy sosteniendo, su señoría, lo sostengo con bastantes antecedentes desde el punto de vista objetivo, porque lo que yo sostengo, señora fiscal, ya con todo respeto, es que, y era lo que estaba en la lámina, digamos, que acabo de sacar, que las imputaciones por parte del Ministerio Público, su señoría, son coincidentes con la que testigos de carácter político, adversarios políticos del señor Luis Plaza, formularon en la carpeta investigativa. Entonces, ese es el problema, su señoría. Es decir, y voy a ser bien concreto porque ese era el punto que estaba tratando, señora fiscal. Volvamos al caso, al ejemplo, mejor dicho, de las adjudicaciones a través de las empresas del señor Lorenzo Pérez. Sabemos, su señoría, que el señor Lorenzo Pérez es un empresario, como lo explicó muy bien su defensa, en diversos rubros, un empresario exitoso, y que como tal tiene diversos intereses empresariales, que ha participado en muchísimas licitaciones
y que en lo concreto en la Municipalidad de Cerro Navia se han adjudicado varias licitaciones. Sin embargo, su señoría, la imputación se formula respecto de 3 licitaciones. Arriendo de vehículos, ¿verdad? Luminarias, que ya hemos explicado que no tiene nada que ver, ¿ya? Y finalmente, infraestructura deportiva. Entonces, mi punto es, su señoría, ¿de dónde sale el criterio de elección para imputar por esas 3 adjudicaciones y no por otras? Porque si tuviésemos una coherencia lógica y sostuviésemos, como sostiene el Ministerio Público, y creo que es totalmente infundado sostenerlo, y lo digo con la mayor claridad posible, que efectivamente el señor Lorenzo Pérez, junto a los demás imputados, forma una asociación ilícita en los términos que se pretende por parte del Ministerio Público. Bueno, todas las licitaciones, por su señoría, todas las licitaciones debieran estar cubiertas por el mismo manto de dudas. Pero sin embargo no es así, elige 3. ¿Y por qué esas 3? Como vamos a ver enseguida, esas 3, su señoría, están, si no son las únicas, están dentro de las 3 que el propio o los propios adversarios políticos han venido criticando dentro de la gestión del alcalde Luis Plaza desde el principio. Y la señora fiscal regional, y se lo digo con todo respeto, señora fiscal regional, porque usted sabe que es así, porque yo voy a hacer una lectura de diversas declaraciones en la carpeta investigativa, recibió carpeta, porque consta en la carpeta investigativa, insisto, de aquellas o de algunas de esas personas, adversarios políticos del señor Plaza, con documentos sobre estas licitaciones. ¿Ya? Dice ahí que lo recibió personalmente el señor, la señora fiscal regional. A lo mejor no es así, pero al menos es lo que consta en el acta, en la declaración, cuyo párrafo voy a leer de inmediato, porque yo estaba diciendo... Sí, eso lo voy a pedir, que leamos inmediatamente ese párrafo para evitar cualquier tipo de malentendido y evitarnos un nuevo incidente en los términos que ya ha sido resuelto. Lo tenía para más adelante, señoría, pero lo voy a leer. Es que prefiero que lo leamos ahora, porque esa afirmación se podría prestar para malas interpretaciones por parte del Ministerio Público. Entonces prefiero que dejemos zanjado inmediatamente si es una declaración que se prestó en la carpeta de investigación y ante quién se prestó. Sí, lo que pasa es que la declaración... Sucedería entonces lo que yo estoy aludiendo con la responsabilidad que corresponde y la seriedad que corresponde, es una declaración de fecha 29 de abril del año 2015, o sea, hace poco tiempo, a las 9:30 horas aproximadamente, en la investigación en esta causa, en la cual comparece la señora Cristina Girardi Lavín. Todos sabemos, ¿no es cierto?, quién es, no es necesario la presentación, pero sí indicar que y hay una serie de información de prensa que pretendo reproducir, en la cual la señora Cristina Girardi Lavín es una tenaz adversaria política del señor Luis Plaza. Lo antecedió en el cargo de alcaldesa de Cerro Navia y ella frecuentemente, digamos, ejerce actos legítimos, absolutamente legítimos, de oposición política, salvo en algunos eventos concretos en los cuales hay querella por parte del señor Luis Plaza contra la señora Cristina Girardi y viceversa, ¿ya? Pero eso es materia de otra cuestión. El problema es el siguiente, su señoría. La señora Cristina Girardi prestó declaración, como digo, en esa fecha,
y dice acá que lo hizo ante la señora Solange Huerta, fiscal regional occidente, ante la señora Tania Mora Gutiérrez, fiscal adjunto, y ante don Rodrigo Aguilera, subcomisario PDI. Ella sostiene su punto de vista y dice, en este acto hago entrega de un archivador lomo amarillo en el cual se encuentran contratos de licitaciones de la empresa multiservicio IDR con el municipio de Cerro Navia. Entonces, es evidente que entregó, ¿no es cierto? Fiscal, perdón. Y agrega... A ver, señor Caroca, perdóneme un segundo. Fiscal, dígame. Dice, cabe señalar... Señor Caroca. perdón. No leyó el párrafo completo. Perdón, lo leo completo, perdón. A ver, Dice, por favor, necesito que me lea el párrafo completo donde Sí. sale la frase en que ella dice que hace entrega de ese archivador con los documentos que sean la declaración. Para Sí, efectos es de que- que quede claridad, porque este tipo de situaciones provocan que no avancemos en la audiencia y nos estanquemos en puntos que no dicen relación, y vuelvo a insistir, con el presupuesto material de las medidas cautelares y la necesidad de cautela. Por favor, señor Caroca. sí, su señoría. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con el tema. Dice, y leo el párrafo completo, su señoría. Sí, el párrafo completo. Lo vuelvo a leer de nuevo. Es un párrafo. En este acto de entrega de un archivador lomo amarillo, en el cual se encuentran contratos de licitaciones de la empresa multiservicio IDR con el municipio de Cerro Navia, además de las adjudicaciones de las empresas KDM y de Marco en relación a la basura de la comuna. Y prosigue. Cabe señalar que respecto a la empresa multiservicio y la empresa IDR, tuve conocimiento, en primer lugar, que los dueños de estas es la misma persona, ya que los pagos los retira un señor de nombre Lorenzo. Y en segundo término, que esta empresa pertenece a Marcelo Torres, debido a que en el interior del municipio se le ve una relación de amistad junto con el alcalde Plaza. Sumado a esto, llamo la atención que la empresa multiservicio se haya adjudicado una licitación en el año 2011 de mejoramiento de multicancha, en la cual la empresa abandonó las obras, quedando estas inconclusas. Sin embargo, continúa adjudicándose licitaciones de grandes sumas, tanto como multiservicio e IDR. Sin más que agregar, previamente leí y ratificada en todas sus partes, suscribe la presente acta. Hay una declaración posterior de la misma señora Cristina Girardi, donde dice que entrega otros antecedentes, que creo que fue el día siguiente, pero que no vienen al caso, señoría, pero para aclarar la situación. Entonces, yo lo que dije, su señoría, y lo que sostengo, es que, en definitiva, las imputaciones estas están hechas sobre la base de este tipo de antecedentes, de rumores, que requerían precisamente de una actividad de investigación por parte del Ministerio Público. Y para terminar el punto, su señoría, dentro de los contratos adjudicados por la empresa IDR se encuentra precisamente el Centro Cultural Cerro Navia. Y tengo 3 láminas respecto a este Centro Cultural Cerro Navia. ¿Por qué el resto de los testigos de carácter político, adversarios políticos de las actuales autoridades de la Municipalidad de Cerro Navia, no hacen imputaciones respecto de esto? Porque mire las obras, su señoría, la calidad que revisten. ¿Ya? Aquí está la inauguración, por su excelencia, la sazón, el presidente de la República, del Centro Cultural Cerro Navia, construido por la empresa del señor Lorenzo Pérez. Y una vista, y para terminar, su señoría, una vista interior del magnífico local. Y además, su señoría, y demostrando la transversalidad con la que se maneja nuestro representado, este centro cultural se denomina Violeta Parra. ¿Ya? Por lo tanto, su señoría, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que justamente la deficiencia en la investigación por parte del Ministerio Público dice relación con que al haber recibido esta clase de declaraciones sobre, y son 4 en concreto, su señoría, no más, ¿ya? En lugar de hacer una investigación objetiva, seria, para corroborar aquellas imputaciones, se asume que estos son los antecedentes suficientes para fundar la imputación. Y eso es lo que yo sostengo, su señoría, que no es propio del Ministerio Público, porque debió haberse representado eso. Es decir, una investigación hecha con seriedad era, a ver, analicemos
todas las licitaciones del señor Lorenzo Pérez. ¿Por qué le voy a creer, ¿no es cierto?, de que son algunas y no todas aquellas en las cuales estaría presente las irregularidades, ¿no es cierto?, las ilicitudes penales respecto de los cuales se está denunciando? Aquí, su señoría, me adjuntaron también la propuesta del Comité de Evaluación de esta licitación pública, que era por bastante más dinero de la construcción de este centro cultural, y en definitiva, su señoría, como respecto de esto no se produce ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, lo que yo tengo puesto en la lámina es que esta deficiencia en la investigación del Ministerio Público es precisamente, su señoría, por consideraciones de carácter político. Y pongo otro ejemplo, el tema del arriendo de los vehículos, que es otro de los contratos cuestionados. Este arriendo de los vehículos, su señoría, viene siendo cuestionado por los opositores al señor Plaza y por la anterior administración desde antes de la adjudicación. Entonces, mi punto es, imagínese, su señoría, la cantidad de controles a los que ese contrato ha sido sometido por parte de las autoridades políticas y por parte de los opositores políticos. Cuando digo autoridades políticas, me estoy refiriendo fundamentalmente a los opositores dentro del Consejo, ya que de acuerdo a lo que me ha explicado, y ya veremos algo de la trayectoria política de don Luis Plaza, ¿no es cierto? Bueno, en general, él cuenta con apoyo mayoritario del Consejo. No obstante que existe una paridad política, 4 concejales, normalmente, por lo menos en este periodo, ¿no es cierto?, 4 concejales del espectro de la exconcertación o nueva mayoría y 4 concejales, ¿no es cierto?, del espectro político al cual pertenece nuestro representado. Entonces, ese es mi punto. ¿Y cómo se puede sostener esta imputación de los autos, su señoría, si, por ejemplo, se omite toda declaración al resto de los concejales? Es decir, la imputación se construye a partir de la declaración de aquellos que han venido desde el principio oponiéndose a la celebración de este contrato. Yo digo, una investigación imparcial, objetiva, obviamente que debió haber partido por considerar, señores, ustedes fueron víctimas de una manipulación, ustedes, ¿no es cierto?, adjudicaron este contrato de manera absolutamente engañado, por ejemplo, si ese es el caso, porque al final la imputación, su señoría, y esa es otra grave deficiencia que vamos a ver enseguida de esta investigación, se ha ido alterando, se ha ido cambiando. Es decir, lo que digo yo, una investigación objetiva, su señoría, obviamente que debió haberse hecho cargo de recibir la información completa de las personas para poder sostener seriamente en esta aula, en esta sala, ¿no es cierto? Mire, aquí hubo una manipulación por parte de fulano respecto, digamos, a tales y cuales personas, ¿ya? Y eso no acontece y a mi juicio es de gravedad que se nos presente después del tiempo transcurrido una imputación de esta naturaleza. Su señoría, deficiencia de los antecedentes del Ministerio Público. Bueno, la imputación se construye, como decíamos, aparte de la declaración de los 4 personeros políticos, más la diputada, se construye, su señoría, a través de las declaraciones del señor Alberto Lastra, y de la señora Paula Díaz. Esas declaraciones, y es mi punto central, su señoría, en esta parte de la exposición, no pueden ser considerados como fuente de información de buena calidad. No son fuente de información de buena calidad, su señoría. ¿Cómo lo van a hacer si desde el principio el señor Alberto Lastra ha cuestionado la forma en que fue sometido a interrogación? Y me voy a referir al punto enseguida. Y lo mismo pasa con la señora Paula Díaz, su señoría, que también en la carpeta investigativa hay por lo menos un par de antecedentes, y podemos aportar un par más, que también le resta credibilidad a cualquier información que ella pueda aportar. Luego, su señoría, a nuestro parecer,
el Ministerio Público no considera ni siquiera los documentos que se encontraban en su poder. Y traigo a colación el caso de las bitácoras. ¿Por qué, su señoría? Porque el día de ayer mi colega, anticipándose incluso a algo que habíamos conversado previamente, pero esto lo digo como anécdota para distender, ¿no es cierto?, el ambiente, presentó presentó las bitácoras de los vehículos, ¿ya? Que es de una parte, en todo caso, de uno de los recintos, no es todo, de uno de los recintos de la Municipalidad de Cerro Navia, donde se encontraban estacionados estos vehículos arrendados. Pero el Ministerio Público, su señoría, recién se hizo cargo de manera apresurada, a último minuto, tratando de sacar cuenta en un rol que evidentemente no corresponde, su señoría, no corresponde que a esta altura, después de una investigación que se ha extendido por tanto tiempo, se nos empieza a sacar cuenta de cuántos automóviles aquí, cuántos automóviles allá, ni siquiera contando con toda la información completa. ¿Por qué? Porque la bitácora, por lo menos una parte de ella, y la propia señora fiscal dijo, pero si en la Fiscalía tenemos un montón de bitácoras más, no me acuerdo en este momento los números, no lo anoté correctamente, pero eran hartos libros de bitácora, y ese documento no fue examinado. Ahora, ¿era importante para la defensa? Sí, porque incluso el señor Germán Cueto, en su calidad de defensor de don Oscar Lantadilla, pidió en una audiencia muy extensa, también muy debatida, que se le permitiera acceder a esos documentos. Entonces, un Ministerio Público abierto, porque quería examinar, quería saber cuántos vehículos habían ahí, si había entrada de registro de entrada de vehículos, en fin. Quería saber, y por lo tanto, un Ministerio Público atento habría dicho, bueno, si la defensa de este señor, ¿no es cierto?, abogado, por lo demás, persona preparada, quiere tener acceso a esa información, y nosotros, y además dice, por indagaciones, dijo en la audiencia, están en la sede de la BRILAC, digamos. Entonces, un Ministerio Público atento hubiese dicho inmediatamente, oh, este documento es importante, por lo menos lo voy a examinar, ¿ya? A lo mejor no le doy valor, que yo creo que sí lo tiene y mucho, pero valor, su señoría, no para las pretensiones del Ministerio Público, sino que justamente todo lo contrario, como vamos a explicar. Lo mismo pasa, su señoría, por ejemplo, con otro antecedente. Hay una escritura pública de la señora Paula Díaz, no se ha mencionado, una escritura pública que a mi juicio es muy importante, porque justamente ataca la credibilidad de las declaraciones de la señora Paula Díaz. Como para no desordenarme voy a exhibir luego la lámina. Su señoría, hay otros antecedentes que, como digo, una lectura atenta de la propia carpeta investigativa que no se hizo, nos habrían permitido a nosotros, caso alguno, sostener esta imputación tan grave que estamos haciendo, lo asumimos que es grave, al Ministerio Público. Tampoco consideró, su señoría, los documentos de las defensas. Yo particularmente, su señoría, atento, tratando de estar atento a una estrategia de la defensa, consideré, por ejemplo, que los documentos aportados por don Lorenzo Pérez, que como nos explicó su defensora, eran 451 fojas, o sea, un tomo completo, prácticamente la carpeta investigativa, que fueron aportados, si mal no recuerdo, en el mes de junio del presente año, es decir, hubo suficiente tiempo para estudiarlo. Bueno, allí habían antecedentes muy importantes, su señoría, y yo busqué, por ejemplo, la relación de Citeluz con el señor Lorenzo Pérez, porque entendía que formaba parte de la imputación. Y hay una larga lista de empresas en las cuales es o ha sido parte el señor Lorenzo Pérez, pero por ejemplo no estaba Citeluz, lo cual obviamente era llamativo, su señoría, y si se ha hecho un estudio de esos antecedentes, obviamente que la situación respecto a la imputación, por ejemplo, de Citeluz, habría sido sustancialmente distinta, porque, como digo, un mínimo de diligencia investigativa nos habría llevado a determinar, bueno, ¿quién es la empresa Citeluz? ¿Ya? ¿Por qué la estoy relacionando? ¿Y quién la relaciona? ¿Quién es lo más importante? ¿Ya? ¿Por qué la relaciona con una imputación como la que ya vimos de la señora Girardi? Ese es el origen, no otro, ¿ya? Y eso es lamentable, su señoría, desde el punto de vista de lo que estamos señalando. Tampoco considera, por ejemplo, las declaraciones del señor Marcelo Torres. Si el señor Marcelo Torres prestó una declaración extensa con anterioridad a esta audiencia,
y expone antecedentes muy importantes de exculpación, ya que lógicamente yo no soy ni mucho menos, digamos, encargado de la defensa del señor Marcelo Torres, pero que eran antecedentes de investigación esenciales. No practica tampoco diligencias esenciales para dar seriedad a la imputación. Su señoría, gran parte de la imputación acá se sostiene sobre la base de los documentos incautados en la casa del señor Marcelo Torres. ¿Qué tratamiento investigativo serio le ha dado el Ministerio Público a aquella información, a aquellos documentos? Ninguno. Vuestra señoría le preguntó, ¿han sido objeto de algún tipo de pericia? Obviamente que no, su señoría, porque si no, obviamente tendríamos acá esa pericia como un elemento basilar de la imputación. Pero han sido objeto, por ejemplo, de alguna relación entre los montos que allí aparece y otros antecedentes económicos, digamos, a través de una pericia seria. Efectivamente no, su señoría. No hay ese mínimo de diligencia investigativa. A nuestro parecer, su señoría, y usted sabe que yo particularmente me opuse a la celebración de esta audiencia porque a nuestro parecer se nos ocultó información referente a las grabaciones telefónicas y sostengo, su señoría, que si hay antecedentes, ya no voy a insistir sobre el punto que está suficientemente debatido, que testigos importantes para esta defensa prestaron declaración en la Policía de Investigaciones, su señoría, usted sabe que es así. ¿Qué cuesta tomar el teléfono y decir, señores de la Policía de Investigaciones, en 24 horas o en 2 horas, quiero, ¿no es cierto?, la copia de esas declaraciones porque las voy a usar en esta audiencia? Si es que efectivamente, ¿no es cierto?, todos los antecedentes indican que fueron tomadas. Y a nuestro parecer, el tema de las grabaciones telefónicas, no quiero volver a insistir en ello, su señoría, la forma en que se eligieron algunas, a nuestro parecer, es totalmente arbitraria y voy a dar prueba de ello, digamos, en una de las que se menciona a nuestro representado, con la cual, obviamente, se sacan conclusiones que no tienen ningún asidero. Y por último, su señoría, se confía en esta imputación en diligencias policiales que son de un muy mal nivel. Su señoría, y quería distender acá el ambiente, ¿no es cierto? Nosotros fuimos profesores en la Policía de Investigaciones algunos años atrás en conjunto con la profesora Horvitz, y ella, digamos que obviamente sabe tanto sobre estos temas, las dificultades que tenía para transmitir su caudal enorme de conocimientos, y que lo comentábamos diariamente, digamos, hacen que uno, si es conocedor de esa situación, tenga particular aprehensión en la forma en que emite una orden de investigar. Aquí hay órdenes de investigar, su señoría, amplísimas, en las cuales, lógicamente, no se puede pretender que el funcionario conduzca la totalidad de la investigación y no nos quejemos posteriormente de los resultados. Y para tratar de probar este acerto, su señoría, mire, por ejemplo, esta orden de investigar que alude precisamente a nuestro representado. Una orden de investigar despachada a la BRILAC sobre delito de lavado de activos, dice, despachada la orden el 5 de marzo del 2014, recibida el mismo día con extraordinaria agilidad, 5 de marzo del 2014, pero evacuado este informe policial número 03 el 7 de enero del año 2015. O sea, 9-10 meses con posterioridad. Y este era el cometido, este era el encargo: ubicar a posibles sospechosos de haber cometido el ilícito. O sea, no puede ser más amplio, suponiendo que esta lo dice 2 veces la orden de investigar, digamos. Realizar todo tipo de diligencia investigativa para los efectos de obtener antecedentes relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados. Todo tipo de diligencia investigativa. Empadronar y tomar declaración a testigos que pudieran haber presenciado los hechos denunciados. 4. Realizar todas las diligencias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados.
Quinto, conclusiones criminalísticas del funcionario. Entonces, lógicamente, su señoría, este tipo de órdenes de investigar y durante 10 meses, que si no lo tengo mal compaginado, de origen a este informe, digamos, de estas poquitas páginas, y que contiene conclusiones respecto a nuestros representados que llegan a ser, no quiero seguir, digamos, en la polémica, pero la verdad es que son insostenibles, su señoría. La verdad es que si no fuera tan delicado el momento, diríamos, hasta chistosa, No digamos. Entonces, ese es el problema, su señoría, que, con la cual, a nuestro parecer, no es sorpresa que nos encontremos, digamos, en esta situación por parte del Ministerio Público. Entonces, su señoría, nosotros sostenemos que, en definitiva, esta imputación carece de la seriedad respectiva, su señoría. Y lo peor de todo es que se formula respecto a autoridades políticas, su señoría, respecto a funcionarios elegidos democráticamente y que ha tenido una enorme repercusión mediática, ¿ya? Lo cual obligaba, a nuestro parecer, al Ministerio Público a ser particularmente prolijo, cuidadoso, ¿ya? Y eso es lo que en este caso no ha ocurrido, su señoría. Y hay una situación peor a nuestro caso, a nuestro parecer, digamos, es que a medida que el Ministerio Público se ha visto cuestionado por las defensas de los colegas que me han antecedido, ha ido cambiando en la misma audiencia las imputaciones, su señoría. Por ejemplo, la abogada del Consejo de Defensa, bueno, el Consejo de Defensa del Estado, yo creo que también se ha ido sumando a esta tarea. Por ejemplo, buscando antecedentes de las licitaciones de mercado público, su señoría, a último momento, ¿ya? Y diciéndonos, resulta que el señor Lorenzo Pérez no solamente no hizo, digamos, los trabajos, sino que además el fraude se acredita porque en el mismo lugar hay otras licitaciones. Su señoría, yo tengo acá, y si el tiempo alcanza, voy a exponer algunas de esas otras, los antecedentes de algunas de esas otras licitaciones que no tienen nada que ver, pero, como seguramente no lo voy a hacer, lo que voy a mostrar es sencillamente fotografías para esclarecer el punto, porque la imagen vale más, ¿ya? Donde sencillamente, al lado de las canchas del señor Lorenzo Pérez, que nos dijo, tienen un borde azul, efectivamente, un borde azul, al lado hay otras, o que son sin borde azul, o que son, y de menor calidad el pasto, como se va a poder evidenciar, o sencillamente canchas de otro material, donde incluso se puede jugar básquetbol. Cosa que en las canchas del señor Lorenzo Pérez no acontece, porque el pasto español es solo para jugar fútbol. Entonces, su señoría, esto a nuestro parecer nos conduce, su señoría, a que, a nuestro parecer, estas imputaciones carezcan de fundamento. Y yo, sinceramente, su señoría, yo creo que algunos de estos hechos ni siquiera debieron haberse incluido en la formalización. Y me estoy aludiendo, por ejemplo, en la licitación de Citiluz, pero lo mismo creo en la licitación de vehículos. Si se pudiera dejar sin efecto la formalización, yo creo que esto debería ocurrir en el acto, su señoría, y lo digo sinceramente, convencido, pero como el que más, ¿ya? Yo a la señora fiscal regional la respeto mucho. Ella me dijo en alguna oportunidad a propósito de otro caso, a ver, todos tienen que entender acá que nosotros, en círculo, digamos, de los que nos dedicamos a estas materias, todos nos conocemos hace muchos años, digamos. A la señora, fiscal regional, yo la conozco hace muchos años y en una oportunidad me dijo, a propósito de otro tema, y disculpe, digamos, si soy infidente, digamos, a propósito de otro tema, en una reunión formal en su oficina, digamos, donde me dijo, yo soy buena perdedora, pero no en el sentido, su señoría, entendí yo, y perdone señora fiscal regional, digamos, no en el sentido de juego, sino que en el sentido de, por lo menos así lo entendí yo, que si hemos cometido un error, soy capaz de reconocerlo. En ese sentido lo entendí. Y yo creo que acá hay licitaciones, su señoría, e insisto, el tema de Citilú y creo que el tema de los autos también,
están en ese camino. Yo creo que si se pudiera, sinceramente, se debiera reconocer el Ministerio Público nunca se puede sentir perdedor, su señoría, por una resolución judicial, porque es un órgano que colabora para la justicia. Si no dieron lugar a sus pretensiones de medidas cautelares o de lo que sea, como resultado de la sentencia, bueno, colaboró, porque en eso estamos todos, eso no se nos olvide que es el proceso, ya, aquí estamos todos colaborando para la formación de la decisión judicial. Vuestra señoría, ¿no es cierto?, es obviamente el que la va a pronunciar, pero nosotros, con la información que le estamos proporcionando, estamos contribuyendo a que vuestra señoría, a través de un juicio, ya por eso este es un procesus iudicium, es decir, un proceso hacia el juicio, ya estamos colaborando a la formación de la decisión. Por lo tanto, si el Ministerio Público aportó los antecedentes que tenía y aquellos fueron insuficientes, ¿qué significa eso? Bueno, que la resolución de su señoría, digamos, no fue dictada de acuerdo a la información que ella propuso, sino que de acuerdo a información